Según ADECO, Cantabria realizará esta Semana Santa 4.200 contratos, lo que supone un incremento del 5%. En cambio, la media nacional experimentará un crecimiento del 14%. Demasiados requisitos para la reapertura de SNIACE, que no solo dependen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sigue la incertidumbre. Al magnate mexicano Carlos Slim le va a salir muy barato hacerse con FCC y Realia. Según Randstad, Semana Santa generará 160.000 contratos en el Estado español, un 17% más que el año pasado. El sector hortofrutícola pierde capacidad en el mercado frente a los nuevos productos de la Unión Europea y terceros países con menores costes. El presidente de Estados Unidos y el cineasta Richard Linklater inaugurarán el South by Southwest, festival de música, cine y nuevos medios. Bienvenidos a Microeconomy. Hoy tenemos con nosotros a Marta Fernández Teijeiro, presidenta del Colegio Farmacéuticos, licenciada en Farmacia y titular de la Oficina de Farmacia en Torrelavega. ¿Qué tal? Hola, buenas. Muy buenas. Esta es tu segunda legislatura. ¿Qué balance haces de estos años y sobre todo unos años de una gran crisis del sector en general? En general, efectivamente, como muy bien has dicho, han sido momentos muy duros, momentos de crisis y lógicamente en nuestro ámbito, que son aparte de las farmacias, en todo el sector, hemos notado mucho la crisis y bueno, poco a poco, con trabajo y con esfuerzo, creemos que vayamos resurgiendo, ¿no?, de las cenizas, pero como toda la sociedad en general, que yo creo que es lo que nos está ocurriendo a todos. Habéis celebrado el año pasado los 100 años del colegio. ¿Cómo ha evolucionado el sector farmacéutico teniendo en cuenta que en las farmacias antes se elaboraban los productos y ahora ya son los laboratorios quienes los hacen? Sí, efectivamente, hemos pasado de la elaboración nosotros en la oficina de farmacia de los medicamentos y seguimos teniendo una pequeña parte que son lo que nosotros llamamos formulación magistral, que es el medicamento personalizado para unas determinadas patologías. Ahora lo que hacemos es la dispensación de medicamentos, pero hemos dado un paso más allá y no solamente dispensamos las oficinas, las farmacias, sino que nos hemos convertido en farmacias asistenciales, de tal manera que aparte de dispensación de medicamento damos consejo, prevención de la salud y de la enfermedad, y yo creo que nos hemos convertido en un centro sanitario de referencia donde nuestro valor importante es el medicamento, como especialistas del medicamento que somos, pero que va mucho más allá de una mera dispensación. ¿Las fórmulas no crees que es algo que se tendría que intentar recuperar un poco más? Magistrales. A ver, sí, la verdad que es una de las partes nuestras como farmacéuticos de oficina de farmacia o de farmacia comunitaria. Lo que pasa que lógicamente si tuviésemos que ahora hacer todos los analgésicos para la población es que no daríamos abasto. Hay un momento que todo esto, hay una producción de medicamentos que hace que el ciudadano tenga un medicamento de una calidad exquisita y de seguridad exquisita, y hombre, en una oficina de farmacia no podemos tener una planta de laboratorio, basándonos sobre todo porque lo que vamos son a los medicamentos biológicos, a los biosimilares, que son medicamentos que van a ser específicamente para una persona, por test genéticos y demás, y esa es la evolución, por lo cual a nosotros en la farmacia sería muy difícil hoy por hoy tener un laboratorio totalmente equipado para hacer medicamentos. ¿Crees que ha evolucionado la farmacia en estos 100 años o se ha estancado, ha evolucionado?
¿Se tiene que desarrollar mucho más? ¿Cómo ves Estamos esto, en plena revolución, vamos a eso, a una farmacia asistencial, una farmacia de servicios, que es como decía antes, que no solamente dispensamos medicamentos, sino que hacemos una evaluación de la salud integral, y tenemos que intentar una adherencia de esos fármacos para que los tratamientos sean positivos para el paciente. Lo que pasa que nosotros casi siempre nos centramos en que los farmacéuticos somos farmacéuticos de oficina de farmacia o farmacia comunitaria, pero dentro de nuestro sector y dentro del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria hay farmacéuticos que se dedican a la industria, a la docencia, a los análisis y a farmacia hospitalaria, que hay un sinfín de salidas profesionales. Lo que pasa que quizá lo más visual o lo que el ciudadano percibe son las farmacias comunitarias, y la verdad que es una maravilla, porque en España contamos con 22.000 oficinas de farmacia abiertas los 365 días al año, 24 horas al día, por el sistema de guardias potente que tenemos. Entonces eso hace que tenga en todas las poblaciones, el 99% de la población tenga una oficina de farmacia donde vive, y entonces es donde nos visualizan como profesionales, pero hay que tener en cuenta que somos muchos más profesionales y que nos dedicamos a otras cosas además de la oficina de farmacia. ¿El número de farmacias en Cantabria cuántos son? ¿Cuál es la facturación en total más o menos aproximada, y luego el número de empleos directos que sí, más o la menos, verdad que en Cantabria somos 254 oficinas de farmacia, generando un empleo estable de calidad, en el cual la media de trabajadores pueden ser 2-3 personas por oficina de farmacia. Casi siempre es una profesión eminentemente femenina, por lo cual cubrimos un espectro muy grande de lo que es de trabajo, y luego las facturaciones medias que tenemos en Cantabria, que además están publicadas en el Ministerio, son entre 12 y 13 millones de euros mensuales, que es el mal llamado gasto farmacéutico, que es el gasto público de medicamentos que genera el propio servicio. Y entonces hay veces que se confunde un poco, se habla de gasto farmacéutico, el gasto no lo hacen las farmacias, ni muchísimo menos, simplemente hay que tener en cuenta que ese gasto viene propiciado porque los servicios de salud, lo que es el médico prescribe unas recetas, va a la farmacia y nosotros dispensamos esas recetas, y eso es lo que produce el gasto. Existe mucho entusiasmo en el sector, lo digo un poco por los productos de herbolarios que no tienen receta médica, que son mucho más caros. Me gustaría un poco saber cómo está ese sector, o realmente la gente, cuando tiene una necesidad de medir a la farmacia, que también los tiene, y tiene personal técnico cualificado para que se lo explique, prefiere ir más al otro sector. Hay varias tendencias. A veces nosotros, desde luego, en la farmacia lo que tenemos que tener son los medicamentos, que son los medicamentos de prescripción y los medicamentos FPs, que además estos precios, los medicamentos que se ponen en el Servicio Público de Salud, tienen un precio regulado, es el Ministerio el que da el precio, y entonces ahí nosotros no intervenimos. En los otros productos, pues como cualquier otro comercio, como puede ser una herboristería, lo que intentamos es dar una buena calidad de producto, y entonces ahí las reglas de mercado son las que son, y nosotros poco a veces podemos hacer, porque nos ven como oficina de farmacia y normalmente lo que hacen es ven más al medicamento, al medicamento que es una FP, a medicamento homeopático e incluso a medicamentos veterinarios. Entonces nosotros la verdad que somos un sector que estamos muy regulados, todo básicamente tiene que pasar por nuestra consejería, y entonces el tener competencia con herboristerías y demás, también hay una legislación importante, que hay plantas que lo que es natural no quiere decir ni sano ni que no produzca nada. Hay plantas que solamente pueden ser dispensadas en oficina de farmacia porque la toma con igual otros medicamentos puede producir alguna reacción adversa y provocar un problema de salud importante. Pero de todas formas a veces se abusa un poco del concepto de herbolario. Sí, de naturaleza. Que son plantas, pero hay que tener en cuenta que todo el fundamento de un medicamento ha sido a través de plantas. Yo siempre recuerdo la anécdota de la condesa de Chinchón, que fue una de las primeras cuando fue el descubrimiento de América, que fue tratada con la corteza de la quina, y de ahí salió la quinina, y de ahí han salido muchísimos tratamientos para el tema de la malaria. Y entonces, bueno, tenemos aquí el doctor Patarroyo, que es el que está haciendo la vacuna de la malaria, pero hay que tener en cuenta que todo tiene una acción farmacológica, y cuando lo tomamos puede interactuar con nuestro organismo, y a una persona le puede venir bien y a otra no. Para eso está el médico, que es el especialista en el diagnóstico de las enfermedades, y es a él al que hay que acudir para que se le diagnostiquen. A la farmacia se acude para la dispensación de
medicamentos de patologías menores que pueden tener un recorrido de 2-3 días, pero si hay alguna alerta, nosotros lo que tenemos que hacer es enviar a los pacientes al médico, que es el especialista en el diagnóstico del paciente. Por eso a veces se abusa un poco del medicamento. Nosotros creemos que hay que tomar, ya no es abuso, nosotros creemos que se tiene que hacer un uso responsable del medicamento. El paciente cada vez tiene que tener más conocimiento del medicamento, para qué lo toma y por qué lo toma. Entonces conseguiremos que los resultados en salud sean muchísimo mejores. O sea, realmente el ciudadano, ¿tú crees que sabe utilizar correctamente los medicamentos? Me refiero, por ejemplo, a la famosa cápsula que hace poco me comentaban, ¿no? La cápsula que tiene el polvillo dentro, que hay mucha gente que rompe la cápsula y se lo toma, sí, ¿no? Hombre, eso hay veces que ocurre, hay que saber el por qué se pone una cápsula, un medicamento se pone en una cápsula. Un medicamento a veces se pone en una cápsula porque lo que se busca es una absorción a nivel intestinal para que el producto actúe donde tiene que actuar. Entonces muchas veces se hace eso y no el porcentaje de medicamento eficaz y eficiente para un problema de salud no llega en las condiciones adecuadas. Entonces, lo mejor de todo es siempre preguntar. La verdad que sí que nosotros hacemos mucha labor sanitaria, mucha labor de educación, desde el punto de vista que nosotros sí que muchas veces tenemos que ser proactivos y preguntar al paciente si sabe realmente para qué toma el medicamento, porque eso entenderá que es mucho más importante la toma de medicamentos aunque no tenga patología. Es muy fácil cuando son una enfermedad aguda, me duele la cabeza, me tomo una aspirina, vale, me deja de doler. Pero hay patologías que son lo que nosotros llamamos patologías silentes. Una muy conocida puede ser la hipertensión, la diabetes, que hay veces que como tú no notas que tienes la tensión alta porque no te ocurre nada, dejas de tomar el medicamento, si te mandan una cápsula no tomas la cápsula, la abres, por lo cual luego los efectos de la tensión no bajan adecuadamente y el médico a veces se encuentra con dar palos de ciego de que por qué este paciente no le surten los efectos deseados del medicamento. Entonces nosotros, nuestra labor como expertos del medicamento es mirar por qué ese paciente, qué está haciendo con esa medicación y con 3 o 4 preguntas muy sencillas a nivel demostrador, porque somos el último eslabón de la cadena, preguntar a ese paciente que cómo toma el medicamento, cómo le ha mandado tomar el médico y con eso probablemente tengamos unos resultados en salud mucho mejores. Últimamente, sobre todo ha sido el año pasado, en muchas comunidades autónomas ha habido muchos problemas de las farmacias para cobrar de la administración. Esto parece que se ha ido solucionando, aparentemente parece, pero se ha convertido como una especie de tónica. Esto... La verdad que nosotros tengo que decir que en nuestra comunidad autónoma no hemos tenido problemas de impago por parte de la administración. Sí que en otras comunidades autónomas ha podido haber algún retraso. Ha habido comunidades autónomas, en concreto las que han salido más en prensa, que ha sido Cataluña, que sigue teniendo problemas, y Valencia. Castilla-La Mancha también, ¿no? El problema empezó en Castilla-La Mancha, que se acabó todo el dinero, se recondujo el tema, pero realmente se genera un sistema que es pernicioso porque para que no haya gasto farmacéutico lo que no tiene que haber son recetas, pero nosotros no podemos obviar y no nos podemos deslocalizar frente a un problema de salud. Las farmacias hemos estado al pie del cañón, que incluso no pagándonos en la administración seguíamos dispensando los medicamentos para que no se repercutiese en problema de salud. Incluso hemos arriesgado nuestro propio patrimonio para que el paciente no sintiese ese problema. La verdad que yo creo que se ha ido solucionando. Tenemos miedo de lo que pueda ocurrir ahora a fin de año, pero yo, como digo, esas cosas al final hay que hacerlas mes a mes a ver qué va pasando, cómo va la evolución del gasto y luego, bueno, sentarnos con las autoridades a ver cómo se puede solucionar este problema. Aquí se respondió por parte del Ministerio con los flash extraordinarios, con el Fondo de Liquidez Autonómica, que creo que fue una medida muy buena para que las farmacias en concreto, tanto catalanas como valencianas, cobraran. ¿Cómo han sido y cómo son las relaciones con la comunidad autónoma? Y luego creo que habéis tenido para este año un incremento de un 2,15%, ¿no? Ya para este año, ¿no? Sí, la verdad que ¿Eso es mucho, es poco para vosotros? Hombre, yo considero que es poco, que no es un presupuesto realista, puesto que nosotros queremos como servicio de salud o como ciudadano o como paciente que me den el mejor producto y el más avanzado para mi problema de salud. Lo que pasa es que hay que medir los tiempos y hay que medir, no puede ser un café para todos, hay determinadas patologías que igual el ciudadano tiene que abonar él, y lo digo desde el punto de vista de que yo prefiero sinceramente que me traten un cáncer o me traten con la mejor medicación que exista en el momento y luego, bueno, pues yo pagarme un dolor de cabeza. Entonces hay veces que el conjugar eso y hacer una gran gestión de toda esta medicación es complicado, ¿eh? Y eso los gestores, la verdad que tienen un papelón. Yo creo que aquí una línea muy importante desde el punto de vista
profesional y desde el punto de vista de gestión fue la crisis de la hepatitis C. Aquí la hepatitis C son medicamentos que eran muy caros, había problemas de accesibilidad. Tengo que decir que aquí en Cantabria no hubo ese problema porque se puso en la red para la distribución de ese medicamento y luego a través del Ministerio se generó que todos los pacientes que cumpliesen los requisitos para dar ese medicamento se les ha dado. Entonces yo creo que todo es cuestión de que el uso responsable del medicamento es lo que es más importante. Tú habitualmente estás en muchos sectores, de muchos temas distintos en Madrid. ¿Cómo está realmente el tema farmacéutico a nivel nacional? A nivel nacional, la verdad que a través del Consejo General, él es el que tiene las relaciones con el Ministerio, porque aunque las competencias sanitarias, la mayoría están transferidas a la comunidad autónoma, nosotros lo que intentamos es que sea lo más homogéneo, porque el Sistema Nacional de Salud lo que consideramos es que todos los pacientes somos iguales y tenemos que tener una sanidad igual y de calidad. Entonces lo que no queremos es que en las comunidades autónomas haya diferencia en acceso al medicamento, que a veces nos encontramos con temas que se junta un tema puntual de problemas financieros que hacen que igual el acceso al medicamento no sea exactamente igual en todas las comunidades autónomas y tengan que ir al hospital a buscar un medicamento que realmente lo podríamos dispensar en la farmacia hospitalaria, desde el punto de vista de que tenemos una oficina de farmacia en todos los pueblos prácticamente de Cantabria, y si no es en el mismo pueblo, a 5 kilómetros está la farmacia para prestar esta prestación. Por un problema económico hacen al paciente muchas veces bajar a Santander o ir a los centros, a las farmacias hospitalarias de los hospitales a buscar el medicamento, con el trastorno que supone el tener que bajar a Santander a buscar el medicamento, y sobre todo que luego muchos pacientes no entienden por qué en su farmacia habitual no le damos la medicación. Entonces se creen que es un medicamento distinto, que es un medicamento más complicado, que igual los hijos no le están contando la verdad de la enfermedad que tienen. Bueno, pues esas cosas que a veces ocurren, y eso es lo que muchas veces a nivel de Madrid lo que intentamos es todas esas cosas atajarlas de tal manera que tengamos un Servicio Nacional de Salud igual para todos los pacientes de España. En el tema de transferencias prácticamente están al 100%, quedan algunas por transferir, y luego comparando con otras comunidades autónomas como el País Vasco o Cataluña, ellos tienen otro tipo de... Sí, hay otro tipo de conciertos, hay otro tipo de contraprestaciones. Quizá, más interesantes que las de Cantabria. ¿Interesaría a Cantabria? Interesaría, por ejemplo, sí que nosotros insistimos mucho en un servicio profesional que prestamos en las farmacias, que es la detección anónima del VIH. Ha sido un programa que se ha evaluado y que funciona muy bien. Y eso fue un poco, pues bueno, vimos la experiencia que tenía el País Vasco, se vio la experiencia que tienen en Cataluña, y aquí pues se implantó cuando se vio que realmente producía unos efectos de salud interesantes desde el punto de vista de que la detección de la enfermedad del VIH en el estadio inicial supone mayores ahorros después al servicio de salud en el tiempo de respuesta de los medicamentos, por lo cual la detección precoz es fundamental, y con el VIH lo hemos conseguido. Sí. 3 conceptos: formación, información y nuevas tecnologías. ¿Cómo está el sector en ese sentido? No, bueno, los colegios somos uno de los encargados, y además viene así puesto en los estatutos y viene puesto prácticamente en todas las leyes de ordenación. Somos los encargados de hacer reciclaje y hacer formación a todas las oficinas de farmacia. Y nosotros como sector somos un sector tecnológico puntero desde el punto de vista de receta electrónica. Yo, por ejemplo, llevo ya más de 25 o 30 años trabajando en farmacia comunitaria y en otros sectores, y yo no sabría trabajar sin un ordenador, porque quizá los primeros centros que tuvieron ordenadores habituales fue en las oficinas de farmacia. El salto tecnológico que hemos dado con receta electrónica ha hecho que tengamos una red de redes, una red corporativa que es muy importante a la hora de enviar mensajes, a la hora de tener información, y luego ya a nivel nacional pues vamos a tener unas conexiones estupendas para tener todas las farmacias, las 21.480 farmacias, estar en red, por lo cual nosotros ahí sí que apostamos por la tecnología, porque consideramos que es el futuro, y luego porque hay un paradigma de cambio del paciente. Aquí hablamos de un paciente agudo
con patologías agudas, pero ha evolucionado a un paciente crónico. Con el año 2050, más de la población ya va a ser un paciente envejecido y va a ser un paciente crónico y polimedicado, por lo cual las nuevas tecnologías, el control de su presión arterial, de su temperatura, del azúcar, va a ir todo por temas tecnológicos, por lo cual es muy, muy importante estar a punteros. Y nosotros, desde luego, y yo personalmente, soy tecnológicamente avanzada y con ganas de aprender y de avanzar. Marta, ahora por lo que tengo entendido, bueno, estáis con un proyecto que se va a denominar Paso de la Salud. ¿Me puedes contar un poco? Hombre, pues es un proyecto que tenemos desde el colegio que nos hace mucha ilusión. Queríamos que Santander se convirtiera, pues eso, en la Plaza de la Salud, y hacer un poco la historia del medicamento y que los ciudadanos viesen en la oficina de farmacia que no solamente dispensamos medicamentos, sino que vamos más allá y que vean que somos una farmacia asistencial. Entonces, para eso pues nos gustaría poder tomar tensión, hacer talleres con los pacientes para que los pacientes tuviesen más información sobre su medicación, y con muchas ganas de hacerlo, y estamos buscando, bueno, pues como todo, patrocinio de diferentes laboratorios, y nos gustaría que este año, al empezar el verano, pues pudiésemos tener aquí en Santander la Plaza de la Salud. La Plaza de la Salud o Paso de la Salud. Y ya un poco para finalizar, tu reflexión para este año y tu gran objetivo de esta segunda legislatura. A ver, el deseo es que no haya problemas de financiación, que se pague a las oficinas de farmacia, que desde luego se encuentre un trabajo de calidad y estable, y que se den cuenta de que somos un sector que estamos infrautilizados, que podemos estar haciendo muchísimo más trabajo para el paciente y para los servicios de salud, que tenemos que imbricarnos más en los servicios de salud, que tenemos que trabajar con ellos codo con codo a través de los centros, en farmacia hospitalaria, para ser multidisciplinares y trabajar en la transversalidad, pero sin perder nunca de vista el paciente. Hay que trabajar para el paciente, porque al fin y al cabo es nuestro nicho de mercado y no tenemos otro, el paciente. ¿Y tu objetivo para la legislatura? Mi objetivo para la legislatura, bueno, poner en funcionamiento lo que son todos los servicios asociados en las oficinas de farmacia de Cantabria, que junto con el Consejo General estamos haciendo toda la red de redes, y luego dejar el colegio, sobre todo de farmacéuticos, tecnológicamente puntero, para no usar papel, para tenerlo todo colgado en la nube, y ese será el gran reto que tengamos que hacer desde el colegio. Bueno, Marta, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y, a vosotros. Y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Seguridad y confianza han llevado a Tecniubras a ser líder de viviendas en Santander. En el centro de Santander, edificio Divina Pastora, edificio Orión, Las Azaleas, con unas vistas inmejorables, edificio Centauro, residencial La Peña del Castillo, porque todos necesitamos a alguien en quien confiar. Manager de Red Nacional, servicio asistencia técnica en estufas de pellets y electrodomésticos en general. Teléfonos de contacto 628 55 34 96 y 607 92 53 90. Técnico superior en desarrollo de productos electrónicos, inglés nivel alto hablado y escrito. Teléfonos de contacto 942 03 61 56 y 664 66 74 97. Se ofrece ingeniero técnico, especialidad en química industrial. Se ofrece arquitecto con máster en rehabilitación y gestión, con experiencia en gestión comercial y jefe de obra. Se ofrece ingeniero de caminos y técnico superior de riesgos laborales. Seguridad y confianza han llevado a Tecniubras a ser líder de viviendas en Santander. En el centro de Santander, edificio Divina Pastora, edificio Orión, Las Azaleas, con unas vistas inmejorables, edificio Centauro, residencial La Peña del Castillo, porque todos necesitamos a alguien en quien confiar. Me llamo Steven van Barenberg, soy investigador e ingeniero en la Universidad de Cantabria, y este proyecto, que se llama Speech Booster, lo estoy elaborando en colaboración con el aula de oratoria de la universidad. Es una aplicación móvil que te permite
medir el uso de la voz, es decir, sabe decirte en tiempo real si estás hablando bien o mal. Todos sabemos hoy en día que el hablar en público es muy importante. Eso es el caso para muchísimas profesiones, casi todas. Vendedores, líderes de equipos, políticos, empresarios, todos tenemos que saber vendernos, todos tenemos que saber hablar en público. También universitarios y personas que buscan trabajo, en las entrevistas hay que convencer. Mucha gente por eso se apunta a cursos de oratoria y también porque sabemos que la oratoria es una de las grandes asignaturas pendientes, no solo en España, sino también en el resto del mundo. Hay un déficit de oratoria y nosotros hemos trabajado en una tecnología que es capaz de medir y puntuar lo bien que estás usando tu voz durante un discurso. Es una idea que nació en el aula de oratoria y ahí se ha estudiado cuáles son los parámetros que indican el impacto que tiene tu voz. Y luego en el curso del CISE, el 12 se llama el curso, en ese curso hemos empezado a trabajar en un primer producto basado en esa tecnología. Se llama Speech Booster, es una aplicación móvil. Lo que haces es lo instalas en tu móvil, lo enciendes y te va escuchando la voz. Va escuchando si estás hablando bien o mal y solo escucha el sonido, no escucha las palabras o el mensaje. Hablar bien significa, por ejemplo, entonar bien, usar bien el ritmo de la voz. Todo eso está bien estudiado y se enseña en los cursos de oratoria. Esto es una aplicación que te va dando indicaciones en tiempo real y te va diciendo, por ejemplo, si empiezas a sonar monótono o si empiezas a hablar demasiado rápido o demasiado alto, y te lo va diciendo, porque son aspectos de la voz de los cuales muchas veces no nos damos cuenta o nos damos cuenta tarde. Y esta aplicación, por tanto, te lo dice en tiempo real, lo cual permite corregir y permite pues, mantener la atención del público, mantener, por tanto, un mensaje con impacto. Ahora mismo estamos elaborando un prototipo primero para móviles y si alguno de los espectadores quiere saber cuándo va a salir a la luz, invito que se suscriban en nuestra página web, que es speechbooster.net, donde aparecerán noticias. Y aunque ahora es sobre todo una herramienta enfocada a personas que ya están haciendo cursos de oratoria como herramienta auxiliar, en realidad Speech Booster es una herramienta que puede ayudar a mejorar la capacidad de oratoria, de hablar en público, de todo el mundo. Se vende empresa de productos lácteos con denominación de origen en el queso de nata y en el queso de oveja, calidad controlada, en funcionamiento y con cartera de clientes 606-091-465. Venta de distribuidora de bebidas, vinos, conservas y más cosas, con camión furgón, toro cámara panelable, cartera de clientes, buen precio, posibilidad de financiar, trabajo fijo. Carlos Manuel Gutiérrez, 630-872-194. Venta de hotel en Santillana del Mar por jubilación, 33 habitaciones, salón, restaurante, cafetería y aparcamiento, 617-768-410. Venta de hostería Picos de Europa, planta baja con centro turismo activo, 2 plantas con habitaciones, suites con terraza y salón, 942-730-005. Casa solariega montañesa con terreno urbano de 3.782 metros cuadrados. Teléfono 942-679-435. Finca urbana con casona en Pesaquero, en Liébana, 2.858 metros cuadrados. Ideal negocio de hostelería. Estudio hecho para construcción de 11 apartamentos de 52 metros cuadrados. Teléfonos 667-705-559 o pueden llamar al 607-376-877.
Las recomendaciones para hoy desde How Are You Publicidad son: el coste por clic, CPC, es un mecanismo de compra de publicidad muy atractivo y rentable para determinados objetivos de marketing. En el modelo de CPC, el anunciante no paga en función de la audiencia que ve un anuncio, sino en función del usuario que responde al anuncio, realizando un clic y manifestando así su interés en visitar la web del anunciante para saber más. Un banner publicitario es una forma típica de presentar publicidad en un sitio web. Consiste en una imagen, a veces interactiva y animada, que muestra un producto o servicio y cuyo objetivo es que el visitante pulse en ella para ampliar la información que contiene. Además, el e-commerce es el comercio electrónico, todo comercio o tienda que tiene la web como canal de venta. Los smartphones son ya el dispositivo predilecto de los consumidores, formando parte de sus rutinas diarias tanto a nivel laboral como personal o de ocio. Facebook suma 7 grandes editores a su programa de Branded Content en vídeo. Instagram se arma hasta los dientes contra los hackers. Gracias a la autentificación de 2 factores, los usuarios de Instagram tendrán la posibilidad de verificar un número de teléfono a donde les llegará un mensaje de texto con un código de autentificación que deberán introducir para tener acceso a su cuenta. El primer spot recomendado para hoy por How Are You Publicidad es Piano Stairs. La diversión es lo que cuenta para Volkswagen. ¿Qué hacer para que la gente vaya por las escaleras tradicionales en lugar de las mecánicas? Para Volkswagen la respuesta es simple: diversión. Como parte de su iniciativa The Fun Theory, el fabricante de coches montó un piano en las escaleras de la estación de metro de Odenplan en Estocolmo. El resultado, un 66% más de gente subió andando en lugar de utilizar las escaleras eléctricas. La campaña ha desarrollado una serie de acciones para hacer ver a los consumidores cómo se pueden cambiar las cosas simplemente haciéndolas divertidas. Os dejo con el spot. El siguiente spot sobre Street Marketing de Nescafé, titulado Conexiones Instantáneas, nos presenta un café, 2 personas y muchas sonrisas mientras esperas el semáforo. Todos sabemos que el café une a las personas, ya sea en la oficina o si decides quedar con alguien para disfrutar de un café mientras, por ejemplo, te actualizas de las noticias. Pues bien, Nescafé ha decidido tomar esta idea para crear lo que llaman conexiones instantáneas. Colocada en el poste justo antes de cruzar la luz en rojo, se encuentra este aparato que regala café a aquellas personas que logran una conexión con la persona al otro lado de la calle y deciden tocar el mismo botón y al mismo tiempo.
En la Sala Canal de Isabel II, Joan Fontcuberta, Imago Ergo Sum, hasta el 27 de marzo. Joan Fontcuberta es un artista conceptual y fotógrafo nacido en Barcelona en el año 1955. En esta exposición, una retrospectiva de su carrera, presenta al público fotografías, instalaciones, fotolibros y material audiovisual complementario. Además de exponer la obra de Fontcuberta, se pretende explorar la fotografía como un nuevo medio que no nace directamente de las artes plásticas tradicionales. Lo vemos. En esta exposición se presentan 8 proyectos que abarcan un periodo iniciado en 1984, el primero, y el 2014, el último. Yo entiendo que cada espacio presenta un reto respecto a cómo saber aprovecharse de sus características, impedir que cuando ese espacio, cuando esa arquitectura tiene una extraordinaria personalidad, como es el caso del Canal de Isabel II, se coma, ¿no? Se engulla la capacidad autónoma de las imágenes. Se trata de encontrar un cierto diálogo. Yo creo que aquí se ha conseguido, en cierta parte porque es mérito del comisario, Sema da Costa, que ha hecho muy buen trabajo. Imago Ergo Sum es un proyecto ambicioso que parte de una serie de diálogos entre el contexto y la obra. De algún modo el proyecto, la exposición, entiende al artista no solo como un creador de imágenes, que está muy señalado dentro del panorama español, sino también y sobre todo y especialmente como un artista conceptual. La exposición tiene unas intervenciones satelitales en el Museo de Historia de Ciencias Naturales y en el Museo Nacional de Antropología. Es decir, que es una exposición donde el núcleo duro está aquí, en el Canal de Isabel II, pero que se expande, ¿no?, hacia otros espacios de una manera mucho más camuflada y como a mí me gusta presentar mis proyectos. La distancia, la perspectiva, da un sentido crítico, en positivo y en negativo, que es muy valioso. Y para mí estas exposiciones son aventuras no nostálgicas, sino críticas a mi propia producción. Seguridad y confianza han llevado a Tecniobras a ser líder de viviendas en Santander. En el centro de Santander, edificio Divina Pastora, edificio Orión, Las Azaleas, con unas vistas inmejorables. Edificio Centauro, residencial La Peña del Castillo, porque todos necesitamos a alguien en quien confiar.